¿Alguna vez se ha preguntado al final de cada periodo o año escolar cuando un profesor le sube una nota de asistencia, por ejemplo, de 0 a un 5, por qué la nota final no se altera? O si se altera es en un miserable decimal, que me hace sacar un 2,9 en lugar de un 2,8. Esto se debe a la importancia de los decimales y del peso relativo de un dato en una serie de datos, sobre todo cuando la serie de datos es muy grande. Conceptos que se agrupan en lo que se denomina como cifras significativas, aquellos dígitos que aportan el verdadero significado a un conglomerado de datos. Las cifras significativas son los dígitos reales de una medición, que cargan el significado de dicha medición. Esto se contrapone a dígitos que no aportan información relevante o lo suficientemente fuerte como para alterar las cifras significativas, o que son producto de operaciones matemáticas, a los cuales llamaremos cifras virtuales. Esto implica que las cifras significativas se vinculan a los instrumentos de medida y los virtuales a las operaciones matemáticas. Por ejemplo, si coloco un objeto cuya masa real es de 54,441799 gramos, en diferentes instrumentos el valor puede ser diferente. En una balanza de baño, por ejemplo, cuya unidad de medida más pequeña es 1 kilogramo, la aguja oscilará entre 1 kilogramo y 0 kilogramos, y muy probablemente más cerca del 0 kilogramos. En una balanza de triple brazo de laboratorios básicos, el valor obtenido podría llegar a ser 54,7 gramos, mientras que en una balanza digital, con control de presión, el valor obtenido podría llegar a ser 54,4418 gramos. Ninguno de ellos arroja el valor real. Cada instrumento me arroja una cantidad de cifras significativas diferente. La última cifra significativa está determinada por el límite de medición de un instrumento y dependerá de si el instrumento es análogo o digital. Los instrumentos análogos se caracterizan por emplear escalas análogas a la magnitud que se pretende medir. Y el ejemplo más simple de eso es la regla. El límite de medición de un instrumento análogo es la mitad de su línea de medición más pequeña. En una regla común y corriente, una regla escolar, eso es la mitad de 1 milímetro más o menos. Mientras que en una balanza de baño, cuya medida más pequeña es 1 kilogramo, su última cifra significativa será la mitad de 1 kilogramo más o menos. Con los instrumentos digitales es diferente. En ellos, el último dígito significativo será el último dígito que arroja el lector. Las expresiones más o menos se deben a que el último dígito significativo carga la incertidumbre de la medición del instrumento, y eso también implica que los instrumentos análogos poseen una incertidumbre mayor que la de los digitales, ya que la incertidumbre que asociamos al último dígito significativo de un instrumento digital es de 1, es decir, más menos 1 en lugar de más menos 5, o 0,5, o 0,05, o dependiendo de la escala del instrumento análogo. La identificación de las cifras significativas es importante a la hora de realizar ejercicios de lápiz y papel, que son algo muy común en un curso de química general, y es muy bueno tener en cuenta las siguientes reglas. Los dígitos en una medida real son significativos casi siempre, pero los que son productos de operaciones matemáticas no lo son. Por eso, cuando hacemos operaciones, siempre debemos ajustar las cifras obtenidas a la cantidad de cifras significativas de la medida más incierta real que se haya realizado, o a la cantidad de cifras significativas que nos haya dado el enunciado del problema. Si la balanza nos arroja un resultado de 54,4418 gramos, entonces el número de cifras significativas será de 6. Pero si al hacer una operación matemática de masa obtenemos un valor, por ejemplo, de 65, 98, 98, 76, 65, 65, 2, entonces deberemos suprimir muchos de esos decimales ya que no son significativos.
Y para eso se deberá emplear algo llamado reglas de redondeo que veremos en capítulos posteriores. Los ceros a la izquierda no son significativos ni cuando los arroja al instrumento de medida, por lo que normalmente los transformamos a notaciones científicas. De esa manera, 0,22454 poseerá únicamente 5 cifras significativas, en la cual el primer dígito, el 0, no se considera como significativo. Los ceros en medio siempre son significativos. De esta forma, 4,803 tiene 4 cifras significativas. Los ceros a la derecha son significativos si los arroja el instrumento de medida o si hay que emplear un instrumento que los posea para realizar una medición concreta. Así, por ejemplo, 200 mililitros tiene 3 cifras significativas, en caso de que así lo leamos en el instrumento, en caso de que así nos los den en el enunciado del ejercicio, o en caso de que tengamos que medir 200 mililitros en un instrumento que tenga esas cifras de significado. Pero, si los ceros aparecen como parte de una operación matemática, no se los va a considerar como significativos. La notación científica es un modo de expresar valores matemáticos que algunas personas pueden encontrar relativamente compleja, pero se diseñó para poder resolver problemas prácticos. Entonces, por ejemplo, se diseña principalmente para poder escribir números muy grandes o números muy pequeños, así como para expresar los ceros que no son significativos. Tenemos, por ejemplo, este numerito acá, bastante grande. De hecho, es difícil poder pronunciarlo, pero vamos a hacer el intento. Si empleamos los puntos y comillas para expresar millones y billones, tendremos millón, billón, trillón. Entonces tenemos 602.000 trillones de algo. ¿Qué cosa podría tener tal cantidad? ¿Qué significaría este valor? Pues resulta que esta es la cantidad de partículas que hay en un gramo de gas de hidrógeno, de moléculas de hidrógeno. Eso significa que si usted tiene una pequeña pipeta que contenga 1 gramo del gas de hidrógeno, allí contenidas van a haber 602.000 trillones aproximadamente de moléculas del gas de hidrógeno. Algo absolutamente enorme. Sin embargo, tener que escribir este valor constantemente en ejercicios de lápiz y papel sería una absoluta desgracia. No solo porque consumiría mucho tiempo, sino que también consumiría mucho espacio en nuestros cuadernos. Y eso es muy inviable. Y por eso fue que se diseñó la notación científica, para hacer que estos números tan largototes sean más pequeñitos y fáciles de usar. Entonces, primero que todo, vamos a analizar la estructura de la notación científica. Todo número expresado como notación científica va a seguir esta estructura general. Vamos a tener un valor numérico en enteros con algunos decimales, generalmente es un entero y 2 decimales o 3 decimales, dependiendo de las cifras significativas. Y como allí es donde colocamos las cifras significativas de la notación científica, a ese número se lo denomina coeficiente significativo. La X que separa al coeficiente significativo de la base 10 se lo conoce como un porque multiplica, igual que en aritmética. El 10 es una base de potenciación y siempre va a estar allí, porque la notación científica se basa en multiplicar por 10, 100, 1000 o cantidades inversas al 10, 0,1, 0,2, 0,3. Ahora, después de eso viene lo que en realidad le da el significado a la notación científica y es la potencia, y más exactamente el signo que acompaña a esa potencia. Si la potencia está acompañada con un signo positivo, en el cual va a quedar simplemente 10 a la algo, entonces ese exponente y esa base van a multiplicar. Es decir, es como si dijéramos que estamos multiplicando por 10, por 100, por 1000, por 1.000.000, por 1 trillón, por 1 cuatrillón, etc. Sin embargo,
si el signo que acompaña a la potencia es un negativo, significa que el 10 está dividiendo. O lo que es lo mismo, multiplicar por valores inversos, 0,1, 0,2, 0,3, etc. Retornando al ejemplo anterior, desde el primer 0 hasta la posición que separa al 6 del último 0, existen 23 posiciones. Y eso nos permite expresar ese número grandotote como una notación científica, tomando en cuenta únicamente hasta la última cifra significativa, que sería este 2 de acá. Por lo tanto, el coeficiente significativo va a estar compuesto por 6,022 y el resto va a estar simbolizado con la notación científica, que va a ser 10 a la 23. Entonces, básicamente, reemplazamos el coeficiente significativo por, en nuestro ejemplo, 6,022, que es el coeficiente que sigue el significado. Luego, lo que es constante en toda notación científica, por 10. Y después se identifica cuántas posiciones hay desde la coma hasta el último 0, que en este caso es 23, y no los voy a contar porque si no me demoraría mucho. Y como estamos multiplicando, entonces la notación será positiva. Y helo aquí, un número expresado con notación científica. 6,022, el coeficiente significativo, y después por 10 a la 23, que nos evita tener que escribir los siguientes 23 dígitos, por así decirlo. Entonces vamos a explicar un poco más de las potencias y los signos, ya que en la potencia se encuentra el significado principal de la notación científica. Si la potencia es positiva, entonces el coeficiente está multiplicando por la notación científica. Entonces, por ejemplo, si tengo 5,0 por 10 a la 0, equivale a decir a 5 por 1, y 5 por 1 es 5. 5 por 10 a la 1 positivo equivale a decir 5 por 10, que es 50. 5 por 10 a la 2 significa que estoy multiplicando 5 por 100. Observe que este 2 positivo implica la cantidad de ceros a la derecha del 1. Por lo tanto, 5 por 100 es igual a 500. 5 por 10 a la 3 va a ser igual a 5 por 1000, o sea, 5000. Y volvemos a tener esta característica muy importante. Tengo 3 ceros a la derecha y tengo un 3 con notación positiva. Si fueran 4, entonces aquí irían 4 ceros. Y así sucesivamente. Eso es lo que significa una notación positiva. El problema son las notaciones negativas, porque se invierte todo. En una notación negativa, el coeficiente es dividido por la base 10 a su determinado exponente. Entonces, si tengo 5 por 10 a la menos 3, observe la diferencia con 5 por 10 a la 3 positivo. Cuando es de 10 a la 3 positivo, entonces la base resuelta está multiplicando, pero cuando es a la menos 3, la base resuelta está dividiendo. Por lo tanto, 5 por 10 a la menos 3 significa que tenemos un 5 dividido en 10 a la 3, o lo que es lo mismo, 5 dividido entre 1000, lo que nos da igual a 0,005. Observe en este caso que al resolver esta notación científica tenemos 3 posiciones, lo que representa esta magnitud de la potencia, 3. Si fuera 10 a la menos 4, entonces aquí vendrían 4 ceros antes del primer dígito significativo que estábamos multiplicando. Bien, ahora vamos a hablar de mover la coma y alterar la potencia. Una habilidad importante para poder convertir cualquier valor que nos pidan en una notación científica. Vamos a ver primero cómo convertir valores enteros o generalmente muy grandes a notación científica. Bien, digamos que nos piden convertir 60.220 a notación científica.
Para poder hacer esto, sobre todo en valores enteros en los cuales no hay decimales, se necesita ubicar la coma. Y el problema es que en este tipo de números la coma no se muestra evidentemente, por lo que hay que encontrarla. Siempre en este tipo de números enteros sin decimales, la coma se encuentra justo a la derecha del último dígito entero, el de las unidades. Y para convertir a notación científica simplemente es mover la coma hacia la izquierda, y por cada posición que se mueva a la izquierda, entonces la notación científica se incrementa en una unidad. Entonces, por ejemplo, en este punto tendríamos que la notación científica de este valor sería la siguiente, dejando la coma en este mismo punto. Entonces, dejar la coma en el mismo punto es como decir que tenemos una notación científica de 10 a la 0. Ahora digamos que quiero mover la coma solo un dígito a la izquierda. Al mover un dígito a la izquierda, la potencia se incrementó en una unidad. Hemos movido la coma un dígito a la izquierda y como el valor que tenemos ahí es un 0, vamos a asumir que ese 0 no es significativo. Entonces, adiós. Y esto sería mover la coma solo un dígito a la izquierda. Sin embargo, en las notaciones científicas, generalmente y por tradición, el coeficiente significativo se expresa como un entero y los demás decimales, hasta que tenemos el último decimal significativo diferente de 0. En este caso, el último decimal significativo diferente de 0 sería este 2 de acá. Por lo tanto, debemos mover la coma a la posición entre el 6 y el primer 0 a la derecha. Eso significa que debemos contar posiciones, desde donde estamos hacia donde necesitamos. Estamos acá y vamos a contar una posición, dos posiciones, tres posiciones y cuatro posiciones, porque entre el 6 y el 0 es donde necesitamos la coma. Eso significa que nos va a quedar como 6,022 y omitimos el último 0 a la derecha porque no es significativo. Ahora, como nos hemos movido 1, 2, 3 y 4 posiciones, significa que el exponente va a ser 4. Por lo que el resultado será 6,022 por 10 a la 4. Bien, ahora digamos que necesito transformar un valor decimal a notación científica, para que me quede como un entero y si hay cifras significativas los demás en decimales. Primero vamos a tener en cuenta que este número de acá solo tiene una cifra significativa, el 5. Significa que cuando se expresa notación científica va a quedar 5 por 10 a la algo, sin decimales, porque los demás ceros serán no significativos. Al igual que en el ejercicio anterior, lo primero que se debe hacer es ubicar la coma, y en ese caso es más fácil, porque en los decimales está expresada de manera evidente. Y luego, contar las posiciones hasta encontrar la posición que necesitamos. Como necesito que ese 5 me quede como un entero, entonces la coma que necesito debe quedar justo a la derecha del 5. Y luego contar posiciones desde donde estoy hasta donde necesito. Será entonces 1, 2 y 3 posiciones. Pero como en este caso me estoy moviendo hacia la derecha, entonces el exponente va a ser negativo. Y el resultado va a quedar como 5 por 10 a la menos 3. Y generalmente esta coma en un entero sin decimales no se coloca de manera evidente, pero está allí. Bien, ahora digamos que tenemos un número que me salió expresado en notación científica, 573 por 10 a la menos 3. Sin embargo, el ejercicio me pide expresar el resultado como un entero, coma, los demás en decimales. Por ejemplo, para corroborar que la respuesta sea correcta, ya que las respuestas siempre generalmente se expresan precisamente como un entero y los demás en decimales. El proceso va a seguir siendo el mismo. Primero hay que ubicar dónde está la coma. Como el coeficiente significativo es un entero sin decimales, significa que la coma está expresada justo a la derecha del último dígito. Y desde allí debemos ubicar la posición de la coma donde quiero colocarla, después del primer entero para que los demás me queden como decimales. Y cuento las posiciones 1 y 2.
Estas dos posiciones se mueven a la izquierda. Significa que el exponente va a aumentar en dos posiciones. Es decir, va a ser menos 3 más dos posiciones. Porque cuando digo aumentar es en positivo. Como el exponente aumenta dos posiciones, pasa de menos 3 a menos 1. Y nos queda que 573 por 10 a la menos 3 va a ser igual a 5,73 por 10 a la menos 1. Bueno, ya solo queda hacer ejercicios de esto. Así que es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.